Ya estamos grabando. Hola amigos, el día de hoy tenemos aquí a tengo aquí a nuestra querida Carmen de Saibe, mi queridísima amiga y colaboradora en este trabajo. Hoy, en este video, nos hemos juntado Carmen y yo para resolver algunas dudas con respecto a la mediumnidad, con respecto a si es bueno o no es bueno estar queriendo contactar con nuestros seres queridos, con respecto a la mediunidad que se está despertando en tantos seres humanos en estos momentos. Este video tiene el propósito de aclarar dudas y contestar algunas de las preguntas que nos hacen constantemente a través de YouTube. Carmen, queridísima, bienvenida. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo y de poder hablar cosas útiles para mucha gente. Vamos a empezar, Carmen, con la primera pregunta entre tú y yo. ¿Qué es la mediumnidad? ¿Cómo contestarías tú eso? Bueno, la mediunidad es la posibilidad de ponerse en contacto con otros planos de realidad. Todos tenemos esa facultad más o menos desarrollada. Es decir, por ejemplo, las premoniciones, mucha gente tiene. En muchos casos estamos buscando las respuestas o la resolución de un problema, por un lado, sobre unas cosas, y de repente sentimos que no es por ahí, es por el otro lado que debemos buscar, y entonces decimos, se me prendió el foco. La prendida de foco no es otra cosa más que desde otro plano nos están dirigiendo y nos están inspirando lo que debemos hacer más o menos. Y lo que debemos hacer, lo que nos inspiran y la ayuda que nos dan, no es siempre para lo que nosotros queremos físicamente, sino es lo que necesitamos para crecer, para pasar los obstáculos, porque de lo que se trata la vida es eso, de crecer espiritualmente, ¿no? O sea, lo que Sí. estás diciendo es que parte de la mediumnidad que tenemos todos, de esa capacidad de estar en contacto con el otro lado, es utilizada por nuestros guías para guiarnos en las dificultades que se nos presentan. Y que no siempre la guía que recibimos es la que queremos o lo que está sucediendo es lo que queremos. Claro, porque muchas veces tenemos obstáculos que son difíciles y que, claro, los rechazamos, pero esos obstáculos los escogimos desde antes para superarlos y para crecer. Todo lo que sucede finalmente es por algo, es para aprender, ¿no? Ok, entonces vamos a decir que nuestros guías, los seres de luz que nos acompañan en nuestro proceso, que todos tenemos guías, nos están guiando paso a paso en las circunstancias de nuestras vidas. Pero me gustaría, Carmen, que hablaras de la mediumnidad específica que tú tienes, la cual tú tienes la facilidad, que es cuando a ti se comunican contigo tu experiencia, cuándo se comunican contigo, para qué se comunican contigo. Hay diferentes comunicaciones. En primer lugar, quiero decir que todos tenemos esa facultad, de lo que se llama el sexto sentido, etcétera. Pero habemos personas que lo tenemos más desarrollado. Entonces, nosotros, digo, en mi caso, yo los escucho, entre comillas, escucho, porque en realidad es una transmisión mental, ¿no? Es una hazte de cuenta que me dictan a la mente, ¿no? Es una telepatía, dijéramos. Entonces, los que se comunican conmigo, claro, pueden ser los guías que siempre lo que me dicen, pues son cosas bellas que me ayudan para mi desarrollo espiritual. No exactamente
para lo que físicamente me gustaría, ¿no? Sí. Para lo del mundo físico. Y también las almas que muchas veces me las traen los seres de luz, porque me dicen, oí voces que me trajeron contigo, porque tú me puedes ayudar a salir de donde estoy, ¿no? Pero yo nunca busco a nadie. Eso es muy importante decir. ¿Y por qué no busco a nadie? Porque no podemos saber con quién estás hablando del otro lado. Alguien que me dice, quiero hablar con mi mamá. Bueno, pues vamos a buscar a tu mamá. Hay muchas almas que no se han ido a la luz y que no son precisamente lo que llamamos buenas, ¿no? Sino que lo que le llaman chocarreros, que lo único que buscan es molestar a los encarnados. Entonces dicen, pues sí, yo soy la mamá, yo soy tu mamá. Y como leen la mente, contestan lo que la persona quiere que le diga, ¿no? Pero muchas veces juegan con ellos. Entonces yo no puedo prestarme a eso. Yo no puedo saber con quién estoy hablando, entonces no busco. Ellos vienen a mí cuando necesitan ayuda, ¿no? Y cuando se les permite. A veces se les permite dar un mensaje a la familia que es útil para el desarrollo espiritual, no para nada más, nunca para resolver problemas del mundo físico. Eso nos toca a los que nos quedamos. Es muy importante lo que estás diciendo porque, vamos a ver, tanto a ti como a mí nos llegan muchísimas preguntas por YouTube de que me gustaría comunicarme con mi hermano, con mi pareja, con mi hijo o con mi marido. Entonces, Carmen lo que está aclarando es por qué no conviene estarlos buscando. Para empezar, número uno, Carmen, y tú corrobora esto. Cuando un alma que está del otro lado puede comunicarse con este lado, cuando ya está en la luz, es porque le dan permiso. No es tan fácil, ¿sí o no, Carmen? Tienen que tener permiso para comunicarse. Entonces, no es como que están ahí a la disponibilidad de su ser querido y ni a la disponibilidad del ser querido cuando el ser querido quiere escucharlos, ni a la disponibilidad del ser querido para ayudarlo en los temas que la persona que se queda quiere resolver en la tierra. Aclara por qué no es bueno estarles pidiendo que nos ayuden en cosas terrenales, Carmen. Mira, me encantaría, tengo un amigo que murió y que la hija quería hablar con él. Y voy a leer lo que él me dijo para que quede claro las razones por las que no son buenas tratar de comunicarse con ellos. Dice, mi hija te ha contactado con la intención de comunicarse conmigo. Tú sabes que esto no es siempre fácil, pues los que nos encontramos ya en la verdadera vida, tenemos que dejar las preocupaciones de la tierra para sumergirnos por completo en el trabajo que debemos efectuar aquí. Esto no quiere decir que ya no nos interesemos más en los que dejamos sobre la tierra, todo lo contrario, pero nuestra percepción de la realidad es otra y el continuo contacto con ellos no es muy positivo. ¿En qué sentido quiere decir que nuestra percepción de la realidad es otra? Es que ellos, desde luego, una vez que te quitas el cuerpo, una vez que sales a la verdadera vida, al mundo espiritual, ves las cosas desde otro punto de vista, del único punto de vista que es válido, que es crecer hacia lo espiritual, superar los problemas que se nos presentan en esta vida. Y ellos ya no están para ayudarnos a eso, porque aquí dice, los que se encuentran en la vida terrestre deben resolver sus problemas personalmente y nosotros les podemos ayudar con energía de amor, tratando de inspirarles el camino correcto para su evolución. Es decir,
No es porque, oye, papá, ya te fuiste, pero ayúdame a tener un Mercedes-Benz, ¿verdad? Pues no se trata de eso, ¿verdad? O ayúdame a conseguir un trabajo. Pues no, porque a lo mejor lo que tienes que hacer ahorita no es conseguir un trabajo, a lo mejor es otra cosa para crecer. El trabajo que querías, pues no es, a lo mejor es otro. Bueno, nosotros, los que estamos en este mundo maravilloso, comenzamos con un nuevo trabajo espiritual que requiere de otros esfuerzos diferentes a los de la tierra. Un trabajo para tratar de corregir nuestros defectos que nos siguen, pero que son más fáciles de corregir en este entorno lleno de amor y armonía. Se trata de una nueva vida a la que hay que habituarse y aprovechar al máximo para nuestra evolución espiritual. Creo que está clarísimo. Clarísimo. Carmen, espérame un minutito porque aquí afuera están, perdón, querido público, están podando el pasto. Déjame decirles que apaguen la máquina porque no sé si está saliendo en el Zoom. Espérame un segundo. A ver, perdón, Carmen, sigamos ya. Porque es que aquí se oye mucho y no sé si se esté oyendo cuando la grabación del Zoom. Okay. El ejemplo me parece buenísimo. Lo que yo entiendo de lo que tú estás diciendo, de lo que nos acabas de leer, es que ellos se están adaptando a una nueva vida. Tiene muchísimos retos nuevos. Desde luego están en un mundo maravilloso, lleno de armonía y de amor. Pero se tienen que concentrar en su nuevo ambiente y en lo que están aprendiendo ahí. Ahora, el amor de ellos allá hacia nosotros se multiplica, ¿verdad? O sea, el amor que sienten es 1000 veces más grande que el que sentían aquí. Entonces, no es que nos amen menos, nos aman inclusive muchísimo más. Lo que pasa es que ellos tienen que ocuparse de sus asuntos y no pueden resolver los nuestros. Porque no les toca. Nos toca a nosotros resolverlos. Así es. Luego, por ejemplo, es que mucha gente quiere que Carmen se comunique con sus seres queridos, o a mí me lo piden también, y yo les digo que Carmen no lo hace o que yo no lo hago porque, número uno, porque no es conveniente, porque detienes el proceso del que está ya, y luego muchas veces también quisiera invitar al público a reflexionar, muchas veces cuando la persona que está de este lado quiere comunicarse con su ser querido, está en un momento de muchísima tristeza, evidentemente, o a lo mejor tiene enojo, o a lo mejor está sintiendo algo muy fuerte, y todas esas emociones y todo ese dolor y todo ese querer buscar al ser querido del otro lado lo detiene, porque también le duele, le afecta ver a sus seres queridos sufriendo de este lado. A nosotros lo que nos corresponde es ayudarlos a ir hacia la luz y decirles, nosotros vamos a estar bien, a ti te toca estar de aquel lado y a mí me toca ahora aprender a vivir sin ti. Me toca un aprendizaje sin ti en la tierra. Entonces, no es que no querramos, no es que tú no quieras ayudar a los que están de este lado a comunicarse, pero es que hay que entender que están en su proceso, igual que nosotros. Y que no sirve de nada, porque además lo que me está diciendo aquí, su percepción de la realidad es otra, es una percepción más real, ¿no? No están ya en esta vida que es un sueño y que es una pieza de teatro. Ellos ya están en la verdadera vida y saben que todos los problemas que tenemos son para aprender algo, cosa que nos cuesta trabajo, ¿no? Hay que confiar en que ellos están bien. Nosotros lo que tenemos, lo que nos toca a nosotros es mandarles luz o decirles, pide ver la luz o decir que la luz se haga en ti. Y yo estoy bien, y yo estoy bien. Y yo estoy bien. Gracias por decir eso, Carmen, porque el de estar diciéndoles cómo te extraño, cómo te necesito, yo qué voy a hacer sin ti, pues tú imagínate que alguien te está diciendo eso en vida. Eso te detiene, te impide seguir adelante, porque
hay alguien que te está diciendo no puedo estar sin ti y eso no nos ayuda a nadie. Entonces hay que entender que toca soltar y dejarlos ir, que ya nos volveremos a reencontrar con ellos, ya los volveremos Así, a ver. así, así es. Entonces, Carmen, vamos a ver, porque ahorita estamos contestando al tema de por qué no es tan bueno estarlos buscando. A mí me gustaría que hablaras de mucha gente quiere saber, mucha gente se están empezando a oír voces, se les está despertando su mediunidad, escuchan voces y entonces saben, quieren utilizar esta facilidad que tienen para ayudar a otros, pero hay mucha confusión alrededor de escuchar voces y qué hago con eso y cómo ayudo. A ver, ¿puedes hablarnos de tu experiencia cuando tú empezaste? Porque no fue fácil. No, claro que no. Ni es fácil para nadie de los que se les abre. Te voy a decir por qué. Porque con lo primero que tú te conectas es con el bajo astral. Porque los que están en el bajo astral están en el mismo plano que nosotros, en el plano vibratorio de la Tierra, que es muy denso. Entonces, claro, tú te abres a eso y lo primero que encuentras son exactamente esas almas que generalmente no son un encanto, ¿no? Y entonces, lo que les divierte y además juegan contigo, porque te chupan la luz. Es decir, lo primero que yo les aconsejo es no tener miedo, no tenerles miedo, porque el miedo abre el aura y ellos lo aprovechan y chupan tu luz, porque claro, están en la oscuridad, entonces chupan tu energía vital. La primera cosa es no tener miedo y decir con energía, a ti ya no te toca estar aquí, busca la luz o vete a otro lado, aquí ya no, conmigo no. Pero, ¿cómo? Es decir, yo, claro, mi primera experiencia fue con esos seres que me hicieron, pues, muchas maldades, muy, muy difícil. Es decir, me decían hasta, eh, vamos a llevarte al suicidio. No te vas a poder deshacer de nosotros. Todas esas cosas te dicen, pero depende de ti el no engancharte con ellos y no creer todo lo que te están diciendo. Porque, claro, tratan de divertirse, vuelvo a decirte. Entonces, ¿cómo te puedes deshacer de ellos? La única manera es elevar tu frecuencia. ¿Cómo elevas tu frecuencia? Con oración. Es decir, no precisa, bueno, puedes, claro que puedes rezar un Padre Nuestro, bueno, si quieres, porque el Padre Nuestro es un mantra que ha estado eh, recitado por millones de personas con el objeto de eh, alabar a Dios. Entonces, eso es algo positivo, pero no me refiero nada más a rezar así. A rezar también es a ponerte con, en unión con el Creador eh, para servirlo, para servir con la intención de servir a eh, a nuestro prójimo. Es decir, cada quien tiene su manera de rezar, pero el rezo, el tratar de elevar tu frecuencia, eso es lo que ya no llegan. ¿Por qué? Porque es como si tú estás en AM y ellos también están en AM. Entonces, tienen modo de llegar contigo. Pero si tú subes tu frecuencia a FM, ya ellos no podrán llegar. ¿No? Okay. Entonces, subir la frecuencia es a través de la oración, a través de la meditación, a través del trabajo personal. Pero
¿Qué le recomendarías a todas esas personas que se despiertan en mitad de la noche oyendo voces, como a ti te pasaba, porque además no tienen por qué despertarte a cualquier hora, a cualquier hora de la noche para estar molestándote? Eh, ¿Qué le dirías a estas personas que dicen, es que oigo voces y me hablan por la noche y entonces, primero, No. Mira, les voy a dar el consejo que a mí me dio una vez un sacerdote. ¿Qué me dijo? Lo primero que tienes que hacer es poner un horario. A tal hora voy a escucharte, voy a escucharlos y no antes, a ninguna hora, nada de que me tocan la pared y me mueven cosas para que yo les haga caso. No, yo los oigo a tal hora, me siento y antes que nada hago una oración para elevar mi frecuencia y sobre todo pido discernimiento. Eso es muy importante. El pedir discernimiento quiere decir que te des cuenta de dónde vienen los mensajes. Porque cuando los mensajes vienen hay tres cosas que no son de los guías. Una, cuando te dan órdenes. Dos, cuando te tratan de decir que eres una maravilla, que vas a mover al mundo, que todo eso, ¿no? Y tercero, cuando, tercero, cuando, a ver, cuando te dan órdenes, cuando te regañan, ¿eh? cuando te regañan, Exacto. sí, O sea, ni el alabanza ni la crítica. ni la crítica, ni el regaño tampoco, no, no son ellos, porque los guías siempre lo que dicen es con un gran amor y una gran sabiduría. Sí, o sea, el discernimiento es lo que estás escuchando, ¿viene del amor? Ese, Eso, que si viene del amor, esa es la clave. Y claro. Carmen explica que tú has tenido, digo, ha sido difícil porque a veces parece que viene del amor, pero no viene del amor. O sea, siempre hay que estar el discernimiento. No puede uno tragarse cualquier cosa. Así es. Y con el tiempo uno empieza a percibir la vibración del alma que está tratando de comunicarse, ¿verdad? Sí, sí, claro, con la experiencia. Ahora, como la vibración del plano, como la vibración de la Tierra se ha elevado y todo va más rápido, cada vez estamos más cerca o más en contacto con los que están del otro lado. Vamos a decir que el velo entre ellos y nosotros se ha hecho cada vez más fino. Es Claro. muy fácil ya prácticamente la comunicación con el otro lado. Entonces, muchísimas personas se les está despertando esta capacidad de escucharlos. Entonces, es bueno tener esta capacidad, desde luego, pero eso implica responsabilidad, ¿verdad, Carmen? Implica responsabilidad, Claro. como lo que acaba de decir Carmen, o sea, primero un trabajo personal. ¿Para qué voy a utilizar esto? Claro que todo el mundo dice que para el bien, pero claro, siempre la diferencia entre el ego y el bien, siempre tenemos que estar muy pendientes. Es dificilísimo, ¿quién está hablando? ¿Es el ego? ¿Es el amor? Entonces, ese trabajo personal que queremos aplicar a qué es lo que estoy recibiendo y cómo mejor utilizarlo, es lo mismo que aplico a mi propia vida. Claro. Pero sobre todo, sabes que es muy importante no sentirse especial. Qué difícil. Porque muchas veces la gente que se siente superior porque tiene esa capacidad. No, para nada. Tienes esa capacidad y si la tienes, que además no es fácil, no es fácil, pero si la tienes, es para utilizarla para el bien y no para sobresalir. Eso es muy importante porque eh, ahí está el ego siempre tratando de sobresalir. No, es que yo soy especial, es que a mí me vienen a preguntar y yo soy muy sabia. No, todas esas cosas, cuidado.
Sí, Soy muy buena, además, porque por eso, es decir, creerse, ahí está la soberbia espiritual, ¿no? sí, ese es un tema, no es fácil, porque no es fácil para ninguno de todos nosotros. O sea, siempre estamos luchando entre ser auténticos, ser humildes, hacer lo mejor que tú puedes con los dones que se te han dado, pero siempre está el tema Eso. de creernos la que somos nosotros. En realidad es el amor a través de nosotros o es Dios actuando a través de nosotros. Entonces, Dios actuando a través de nosotros. claro, Todos, todos los éxitos que nosotros tenemos es porque no somos nosotros. Nosotros somos el canal, dijéramos. Es Dios actuando a través nuestro. A eso me dijo un, un arquitecto muy famoso que tenía mucho ego. Y cuando me habló, me dijo, de lo que me doy cuenta, de lo que se trata la vida, es ser los actos de amor, de generosidad y de humildad. Entonces, la humildad no es sentirse menos, es darse cuenta que somos el canal por el que Dios actúa. Es decir, nuestros logros son Dios actuando a través nuestro. sí. Esa es la verdadera humildad. Entonces, para hacer un pequeño como resumen de consejos o tips para las personas que están oyendo voces o personas que les pasan, que son capaces de percibir cosas que generalmente otras personas no pueden percibir. El, el primer paso, Carmen, sería elevar la frecuencia que tiene que ver con lo que acabamos de decir, rezar, meditar, tener de veras un trabajo personal de ¿estoy en el amor o estoy en el miedo? Es decir, ¿estoy actuando desde el amor o estoy actuando desde mi deseo de reconocimiento? Esto es muy delicado, nos pasa también a nosotras, o sea, a todos nos sucede y a todos los que nos dedicamos a esto o a cualquier cosa. Entonces, por un lado está, no es que no vaya a haber deseo de reconocimiento, hay que aclarar esto, no es que no haya deseo de ser especial, todos lo tenemos, porque todos tenemos deseo de ser queridos y deseo de ser buscados, etc. No se trata de no tenerlo, se trata de estar atentos a cuando vemos esta necesidad de reconocimiento. El primer paso sería estar atento a ello y pedir ayuda al cielo o rezar, meditar, en fin, tener prácticas espirituales que tienen que ver con el autoconocimiento, simplemente para ir conociendo más y más desde dónde estamos actuando. No se trata de ser perfectos, por supuesto que hay deseo de reconocimiento muchas veces, pero bueno, por lo menos estar atentos a ello y pedir ayuda para reconocer que es Dios a través de nosotros. Por otro lado, me gustó lo que dijiste de poner un horario. No se trata de que te esté molestando cuando se les pega la gana. Tú pones tu horario, tú misma o tú mismo eres disciplinado y responsable, pones tu hora, como dice Carmen, te preparas y entonces, como quien dice, abres la antena o sea, abres el radar y que se comuniquen contigo, lo puedes escribir. Y así, yo diría que a través de esas dos, no sé si falta algo más, vas La refinando. es el discernimiento, Exacto, el discernimiento. saber de dónde vienen esas comunicaciones y para qué. Entonces, Exactamente. nuestro deseo de ayuda es muy importante. Sí, y Carmen, esto que dices del discernimiento, para todo nuestro querido público, que sé que les interesa mucho este tema, el discernimiento también va de la mano, Carmen, con el trabajo personal y la elevación de la Claro, frecuencia, porque es que por supuesto. mientras más tú observas en ti de dónde vienes tú, también vas a captar de dónde viene lo que recibes. O sea, Claro. es una sintonía. Es una sintonía. Y es un proceso. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. O sea, no es. Para ti ha sido, digo, me consta porque yo he trabajado con ella muchos años y me consta, Carmen es la persona más escéptica que yo conozco. Yo no sé por qué ayer decía, pero ¿por qué me tocó la medio más escéptica? Hay otras que están fascinadas de estar siempre parando la antena y estar
recibiendo, que está recibiendo información. Pero lo que yo he aprendido con ella, y esto me lo contaste tú, Carmen, que no, esto me parece interesante contar lo que tú tienes conciencia de que en otra vida se te dio este don, ¿verdad? Sí, en 2 vidas, cuando menos, o 3, lo he tenido y mal usado. Cuenta por qué mal usado. Bueno, pues porque son diferentes situaciones. Digo, una que me acuerdo muy bien, en que yo tuve ese don y fui consejera de una reina, consejero, era hombre, de una reina, y claro, todo lo que yo decía, pues se hacía en todo rusque por poder, todo lo que yo decía era para obtener poder. Inclusive organicé toda una, pues, no religión, pero casi filosofía, que era para obtener poder, para el que más mejor fuera tener poder sobre los demás. Y eso es exactamente lo que no debe ser. Exactamente. El poder es lo único que, pues es lo que más nos separa. Nosotros estamos en unión con el todo, somos parte del todo. Y venimos a experimentar la separación para volver a encontrar el todo, la totalidad, a través de muchas experiencias. Pero entonces, lo único que nos une es el amor, ¿no? Que es la energía de unión por excelencia, es una energía el amor. Y lo que nos separa precisamente es el poder. De acuerdo, sí. El poder, el deseo de reconocimiento, el deseo de sobresalir. De sobresalir. Que se manifiesta de muchas formas y todos lo tenemos. Y repito, es normal tenerlo, es humano, simplemente hay que estar conscientes. En esta vida se te vuelve a dar el don de la mediunidad y a mí me consta que has ayudado muchísimo gracias a este don y también has luchado mucho por no querer llamar la atención. Desde luego no querer, no, desde luego lo último que quieres ser es ser el centro de atención. Eso me consta. Yo quiero ser mucho más centro de atención que ella, esa es la verdad, y tengo que confesar eso y lo tengo que trabajar mucho. No. Entonces, sí, entonces nada, hay que, con los talentos que uno tiene, los dones que uno tiene, hay que ser responsables y sobre todo se nos dan para ayudar a elevar la frecuencia del planeta actualmente. Todos los que estamos aquí todos estamos poniendo nuestro granito de arena para ir hacia más amor y elevar juntos, entre todos, la frecuencia del planeta. Entonces, el don se nos da para servir, pero también se nos da para ser más responsables con nuestro proceso. O sea, a mayor don, mayor responsabilidad tienes de mantenerte lo más posible centrado en Dios, en el amor, en la espiritualidad. Entonces, ¿tú crees que hemos cubierto, Carmen, porque teníamos amigos, teníamos este programa, lo pensamos Carmen y yo, para aclarar eso, que no podemos buscar a los que están del otro lado? Carmen, ¿tú quieres decir algo más? Solo a veces sí se da, si quieres volver a recordar, a veces les dan permiso de comunicarse. Ah, sí, a veces sí, para dar un mensaje útil, dijéramos, útil para crecer, no nomás conversación. Así, ¿qué vas a conversar con alguien que ya está en otro boleto, en otro trabajo y con otra manera de pensar? Muy ¿no? buen punto. ¿Qué vas a conversar con alguien que ya está del otro lado en una conciencia mucho más alta que la nuestra? Porque claro, como dices, cuando tienen permiso de comunicarse, cuando ya están en la luz, es porque ese mensaje que van a dar es importante que el que lo escuche lo reciba o que la familia lo reciba. Pero solo si va a ayudar de alguna manera hacia más amor ese mensaje. eso. Muchas veces no se pueden comunicar, no se deben de comunicar porque el que se queda debe de pasar por un proceso interno de dolor, de enojo, todas las emociones por las que se pasan, por un duelo, y encontrar a través de toda esa dificultad, volver a reconectarse
con Dios en sí mismo, reconectarnos con nuestra Claro. espiritualidad. Y entonces, desde ese lugar de amor, desde un lugar de nosotros en amor, a lo mejor se puede efectuar otro tipo de comunicación con ellos, pero desde luego no va a ser desde un lugar de te necesito, por favor ayúdame. ¿Dónde dejaste la llave de la caja fuerte? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿no? Por O sea, ejemplo, no, hay de todo para lo que quieren buscar. Pero yo voy a dar un ejemplo, como el dolor muchas veces sirve, sirve. Yo he tenido grupos de personas que vienen para meditar, ¿no? Entonces tuve en una ocasión un grupo en unas señoras en que a una se le había suicidado el marido, a otra se le había suicidado el hijo, a otra sus dos hijos habían muerto, uno de leucemia y la única hija que tenía en un asalto la habían matado. Pues son penas muy fuertes, ¿verdad? Y después de mucho tiempo, bueno, de todo este trabajo de meditar, de trabajo espiritual, una de ellas un día me dijo, yo no me cambio por la persona que yo era antes de mi tragedia. Y las otras dos dijeron, yo tampoco. Es decir, en realidad, esas tragedias por las que pasaron, las hizo crecer y las hizo ver la vida desde otro punto de vista. Entonces, yo creo que hay que aprovecharlo, lo que nos pasa negativo, porque Dios nunca nos abandona. Como dicen, Dios da el frío según la cobija, es decir, nunca nos va a dar algo que no podemos pasar. gracias, Carmen. Y yo creo que para terminar, recordarles que la muerte no existe, por eso damos este tipo de información. Nos volveremos a reencontrar con nuestros seres queridos. Claro. 100% los volveremos a ver, 100% seguro. Y si nos toca por unos años, 10, 20, 30, 40 años, los años que nos toque seguir vivos sin ellos, es parte de lo que nos pusimos de acuerdo de antemano, tanto ellos como nosotros, porque nosotros necesitábamos pasar por esta experiencia en la Tierra. Ese no es el tema de hoy del video, pero ¿quieres tú concluir con algo más? Porque No, pero es que está perfecto eso y ellos están siempre con nosotros, aunque no nos demos cuenta. así es, siempre están con nosotros. Ok, Carmen, ¿algo más? Porque yo ya ahorita estaba viendo las preguntas que habíamos hecho. Ya, las preguntas que tienes ya. Yo creo que nos volveremos a juntar para otros temas, porque hoy el tema era básicamente qué decirle a las personas que se les abre la mediunidad, por qué es o no es conveniente hablar con los que están del otro lado y que tú hablaras de tu experiencia. Gracias, Carmen, mi querida amiga. Gracias a ti, ha sido un placer. Y gracias a todo el público que nos escucha. Carmen y yo estamos ahora cada una en su casa en México y a ver si hacemos pronto otro de estos, ¿ok, Carmen? Muy bien. Ok. Perfecto. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao. Gracias.